Muy buenas noches con todos. No sé si me escuchan claramente. Les agradezco por la presencia. Mil disculpas también por el retraso inicial. Digamos, siempre es importante ir puliendo estos temas de coordinación, así que vamos a arrancar directamente. Permítanme un segundito, voy a compartir la pantalla. Vamos ahí, perfecto. Muy bien. Básicamente, un poco en términos generales para poder organizarnos en el curso. eh, lo interesante de este curso es que involucra una parte técnica, digamos, hay que tener un conocimiento general de la metodología, que lo vamos a revisar, una parte práctica que tiene que ver con el uso de la herramienta como tal, pero en lo de fondo lo que vamos a procurar es siempre tener una interacción activa respecto de los principales conceptos, respecto de las principales aplicaciones y sobre todo respecto de cómo todo lo que vamos revisando se refleja, ¿no es cierto?, ya en el día a día del planificador, del gestor de proyectos, ¿no? Como administrador de proyecto y cómo dentro de esa perspectiva la herramienta nos da una facilidad, ¿no es cierto?, en administrar una serie de aspectos relacionados con el proyecto, gestión de riesgos. Entonces, la idea o el objetivo de este curso es justamente tener este conocimiento global de la herramienta, pero sobre todo tener claros todos los conceptos que se van a ver reflejados en ella y tener una discusión activa, no quiera que sea un monólogo, sino que podamos ir interactuando desde los distintos expertices de los participantes para hacer más productiva la charla para todos. Siempre es importante traer a la clase, ¿no es cierto?, aquellas dudas, aquellos elementos que nos encontramos en el día a día y que obviamente podemos comentar en la clase y tratarlos para resolver. Entonces, para efectos de poder interactuar de manera dinámica, va a haber puntos, muchos puntos en la clase en donde yo les voy a pedir que puedan intervenir, ¿no es cierto? Vamos a ir abriendo el micrófono, pero también está habilitado el chat. En el chat ustedes también pueden plantear dudas, inquietudes, si es necesario repetir o revisar alguno de los conceptos que vamos abordando, es importante que eh, levantemos la mano o escribamos al chat de manera que podamos, eh, podamos ir atendiendo los temas y no nos quedemos con la duda. Yo este rato tengo dos pantallas, por eso voy a estar regresando a ver a mi derecha, porque ahí voy a estar monitoreando el chat. Entonces, con toda la confianza, vamos interactuando. Muy bien. Entonces, ese es un poco el objetivo del curso. Ya Daniel lo mencionaba inicialmente, tenemos un planteamiento esquemático respecto de cuáles son los temas que vamos a ir abordando. El día de hoy, digamos hasta el día jueves, vamos a tener un poco la parte conceptual. Entonces vamos a ir revisando algunos conceptos importantes, algunos conceptos clave que nos van a permitir entender y luego aplicar eh, estos conceptos con la herramienta, ¿no? Luego vamos a ir viendo ya más en detalle y progresivamente cómo esos conceptos se aterrizan en la práctica, ¿no es cierto? Vamos a ir conociendo de manera general estos primeros días la interfaz y luego ya durante el día viernes y la próxima semana vamos a comenzar ya con ejercicios prácticos. Vamos a incorporar dentro de la dinámica del curso la realización de trabajo dentro de la clase, de inquietudes dentro de la clase, pero también tienen la posibilidad de acceder a los contenidos de la clase grabada de manera que ustedes puedan revisar el tema y obviamente venir con las inquietudes necesarias en la siguiente clase. Vamos a dedicar una pequeña parte del inicio de la clase justamente a resolver estas dudas, hacer hincapié en los temas que haya que revisar y posteriormente vamos a seguir avanzando. Es importante que, dado
la orientación práctica que tiene el curso, tengamos ya instalado el programa, ¿no? El Microsoft Project. Es muy importante esto. No hay mucha diferencia en las versiones, digamos, desde el 2010 no hay muchos cambios importantes, más allá de la interfaz y algunas funciones muy específicas, pero en general vamos a poder interactuar sin mayor novedad. Si tienen la versión 2010 o tengan las últimas versiones, no va a haber mayor problema. Entonces vamos a ir viendo todos estos temas y vamos a ir segmentando los elementos de la clase. Muy bien, vamos a arrancar con los primeros conceptos que vamos a abordar en esta clase. Vamos a ver qué es un proyecto, qué implica la gestión de proyectos, qué involucra de nosotros como administradores de proyectos, qué roles tenemos, qué responsabilidades tenemos, qué herramientas tenemos. Evidentemente, Project es una de ellas, pero es una parte, ¿no? Es una parte puntual del total de herramientas que tenemos a disposición. Permítanme un segundito. A ver, esto se me movió la pantalla. Que tenemos a disposición para poder trabajar, sobre todo los conceptos, ¿no? Vamos a ver cuál es el ciclo de vida, ¿no es cierto?, que tenemos en los proyectos, ¿no es cierto?, y cómo dentro de esto vamos a interactuar. Y vamos a revisar algunos conceptos generales sobre la planificación gradual progresiva. Siempre, como he dicho, interactuando de manera dinámica para el provecho de todos. Muy bien, vamos a arrancar con el concepto de proyecto. Hemos siempre escuchado, ¿cierto?, de manera general, definiciones de proyecto. Hemos utilizado en la vida cotidiana el término, ¿no es cierto? Pero quisiera que intentemos dar algunas ideas, que participemos, diciendo qué consideramos que es un proyecto, qué puede entenderse como proyecto, ¿no? ¿Qué involucra un proyecto? No sé si alguien quisiera compartir sus ideas para poder ir interactuando. ¿Qué será un proyecto? ¿Qué involucrará? A ver, permítanme, creo que tengo que ayudarles aquí. Ya, ahí pueden activar su micrófono. Muy bien, estoy viendo el chat. No sé si Andrea puede activar su micrófono, que es la primera persona que escribió. Permítanme un segundo. Ya, ahí debería poder activar Andrea su micrófono para ir interactuando. Buenas noches. Para mí un proyecto es algo que se está planificando, algo que se tiene en mente realizar, por lo cual va a involucrar pues tiempos y recursos. También pues si es un proyecto como una nueva creación de algún producto, debe ser la parte monetaria, finanzas, personal, mano de obra capacitada y todo ese tipo de cosas. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Miren, Andrea nos dice, nos aporta algunos términos importantes. Primero hablamos de planificación, ¿cierto? Es un documento, es un esquema que nos sirve para planificar, que nos sirve para, decía también, tomar en consideración los recursos, ¿no es cierto?, las restricciones que tenemos, ya sean financieras, de personal. Hay tipos de recursos, ¿no es cierto?, que podemos ir involucrando dentro del proyecto y que obviamente van a estar relacionados. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Kevin López también nos escribía, por favor,
ahorita deberías poder activar tu audio, estimado, que adelante. No le, ok. Bueno, Kevin nos decía en el chat, no sé si todos pueden visualizar en el chat, pero nos decía, bueno, es una planificación que tiene un conjunto de objetivos a realizar. Fíjense ustedes, hemos ya puesto en la mesa algunos elementos. Primero, estamos haciendo hincapié de que es un documento que permite sistematizar esa planificación. Nos permite sistematizar los recursos que tengo, las diferentes restricciones con las que nos encontramos de diferentes tipologías de recursos, ¿no es cierto? Y aquí introducimos otro término adicional, que es una serie de objetivos a realizar, ¿no? Un conjunto de objetivos a realizar. Entonces, aquí vamos a ver en detalle más adelante, pero aquí es importante esto, ¿no es cierto? Yo planifico, pero ¿para qué? ¿No? Y va a haber dentro de mi planificación una serie de para qué que voy a tener incorporados y una serie de con qué, una serie de recursos voy a tener incorporados para poder generar, ¿no es cierto?, los resultados que esperamos, ¿no es cierto? Y obviamente todo esto está englobado en lo que hemos podido revisar. Adicionalmente, nos está interactuando también Edgar. Vamos a darle la palabra, Edgar. Creo que podrías activar tu micrófono, deberías poder activar tu micrófono ahorita. Adelante. No sé si Edgar, parece que hay algún problema. En todo caso, Edgar nos compartía a través del chat también que hay un conjunto de, entiendo, Edgar me dice que tiene problemas con el audio. Bueno, vamos a compartir un poco lo que nos decía por el chat. Nos decía que un proyecto también puede entenderse como un conjunto de actividades para alcanzar un bien o servicio. Efectivamente, ¿no? Hemos hablado de el esquema de planificación, que están relacionados con ese esquema unos recursos, ¿no es cierto?, que yo tengo disponibles para realizar esta planificación, para conseguir lo que me propongo, estos para qué, ¿no? Y adicionalmente yo tengo que hacer que esos recursos interactúen para generar una serie de actividades, ¿cierto? Una serie de actividades que nos van a permitir alcanzar o generar un bien o servicio que es nuestro objetivo, nuestro resultado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ya varios elementos. ¿Qué otros elementos podríamos considerar? No sé, Carlos está también interactuando. Carlos Jiménez, le voy a habilitar el audio para que pueda compartir sus ideas también. Adelante, Carlos. Parece que Carlos también tiene algún problema con el audio, hay que estar pendientes de ir resolviendo eso, porque lo importante es ir interactuando, ¿no? Mencionaba Carlos por el chat que la planificación, y que el proyecto es una planificación para alcanzar unos objetivos definidos en un tiempo y bajo un costo definido. Miren ustedes, hemos hablado de recursos, hemos hablado ya de actividades, hemos hablado de que hay unos objetivos y aquí introducimos otros elementos adicionales, que son tiempo y costo, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos que, como administradores o como gerentes de proyecto, identificar todas estas restricciones, administrar todas estas variables para poder cumplir con un objetivo concreto, ¿no es cierto? Tiene que ser concreto, en tiempo y forma definida, con el costo mínimo,
¿cierto? Evitando dilaciones, evitando retrasos, etcétera. Y ahí está la labor de todos y cada uno de nosotros como gestores de esos proyectos, ¿cierto? Entonces, este proyecto, estos elementos son los que conforman un proyecto. Sandy nos dice también, proyecto es como estoy leyendo el chat, ¿no? El proyecto es como un emprendimiento temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio. Es un proceso con una duración determinada y un fin concreto, compuesto por actividades y tareas diferentes. Efectivamente, ¿no es cierto? Vamos agregando los diferentes elementos y tenemos con esto las diferentes dimensiones del proceso, ¿cierto? Efectivamente, tenemos dentro de este esquema o este documento compendio de varias cosas, ¿no? Yo tengo por una parte, ¿no es cierto?, un producto, un resultado esperado. Este producto o resultado puede ser no sé, una infraestructura que yo quiero realizar una vía, quiero realizar una infraestructura de provisión de agua potable, etcétera, etcétera. No tengo un proyecto, una receta que me va a llevar a ese resultado, ¿cierto? A ese producto esperado. Y esa receta obviamente tiene como ingredientes una serie de elementos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar insumos, vamos a utilizar materiales, ¿cierto? Vamos a utilizar personal, vamos a utilizar horas de trabajo de ese personal, va a haber diferentes tipos de personal, ¿no? Yo voy a tener que ir gerenciando ese personal de manera que tiempo y costo sean los mínimos posibles y los esperados, sobre todo los esperados, ¿no? Siempre vamos a tratar de minimizar costos, pero vamos a tener un margen de acción que tiene que ver con lo que se ha programado, con lo que se ha definido inicialmente. Entonces, el proyecto es justamente esta receta que conjuga estos elementos para lograr un producto, un resultado. ¿Cómo conjugo estos elementos? ¿Cómo integro estos elementos para obtener el resultado? Bueno, hay una serie de actividades, hay una serie de procesos que están en la receta, que están definidos ahí, que nos permiten progresivamente ir alcanzando estos resultados. Dentro de la receta, dentro del proyecto, tenemos varios aspectos, tenemos componentes, ¿cierto? Habrá unos componentes que son técnicos, ingenierías, vamos a tener, bueno, no sé, estudios de mercado, etcétera, netamente técnico, ¿no es cierto?, que nos permite dictaminar o especificar la viabilidad de la idea o del producto que buscamos obtener, ¿no es cierto? Pero además nos van a definir el cómo, ¿no? Cómo llego desde el punto actual hasta el resultado o hasta el producto esperado, ¿no es cierto? Y adicionalmente vamos a tener un componente financiero. El componente financiero va a ser el reflejo de la parte técnica y va a ser la cuantificación monetaria de lo que estamos esperando de ese proyecto, en costos, ¿no es cierto?, en beneficios también, en beneficios que de igual manera podrán ser económicos y podrán ser financieros. Cuando hablamos de los beneficios o los retornos financieros de un proyecto, estamos hablando exclusivamente del flujo de ingresos y gastos que están dentro del proyecto, que están dentro de del producto que estamos esperando. Por ejemplo, si mi receta es una receta para construir una vía de ciertas características, lo que voy a tener en la parte financiera va a ser ese flujo de costos, dependiendo de la programación de procesos y actividades, de flujo de costos, y voy a tener, después de que ya la infraestructura está inaugurada, un flujo esperado también de recursos. De pronto voy a tarificar, voy a hacer un peaje dentro de esta carretera. Si voy a hacer un peaje, voy a tener una serie de recursos asociados a los ingresos que yo espero que provea el proyecto de manera que pueda sostener su actividad en él, ¿no? Entonces, dentro de esta receta vamos a tener estos elementos, los elementos técnicos y los elementos financieros. Como vemos, los elementos técnicos van a abarcar en nuestra gestión como administradores o gerentes de proyecto, van a abarcar
desde la prefactibilidad, ¿no es cierto? El desarrollo del proyecto y hasta obtener el producto, ¿no? Y luego, ese producto se espera que genere una serie de flujos, ingresos y gastos, costos de operación, costos de mantenimiento, que van a ser parte de la parte o del componente de los aspectos financieros. Fíjense ustedes entonces que los aspectos técnicos están delimitados regularmente dentro del proyecto y obviamente, o de la ejecución del proyecto, y obviamente ya la administración, la gestión de la infraestructura, si bien tiene aspectos técnicos y si bien involucra una serie de conocimientos o actividades y procesos específicos, ya no están dentro de esto. Ya esto corresponde a la siguiente parte que es del tema ya de la operación, el uso de la infraestructura. Entonces, todos los elementos que hemos podido aportar están aquí. Esta receta que tiene estos componentes que nos lleva desde unos insumos determinados con una programación específica hacia el resultado. Es importante, y esto hay que mirarlo desde el inicio, es reconocer que cada caso es un caso, ¿no? No es lo mismo, obviamente, dar seguimiento, generar la programación, hacer el control de un proyecto de agua potable, donde estoy generando una infraestructura hídrica de cierta naturaleza, donde estoy manejando una tecnología de cierta naturaleza, manejando unos equipos de cierta naturaleza, que administrar un proyecto de, no sé, de vialidad, ¿no? O un proyecto de la generación de un centro comercial. Cada proyecto tiene sus consideraciones específicas y dentro de esto hay equipos diferentes, hay expertices diferentes y hay una necesidad de recursos muy específicos, ¿no? Puntualmente dependiendo del tipo de proyecto. Adicionalmente, dentro de esta receta, de esta planificación que involucra o que contiene el proyecto, como cualquier ejercicio de planificación, va a estar sujeto a mucha incertidumbre, ¿no? Evidentemente, inclusive, digamos, los proyectos hechos con los mejores equipos también involucran una serie de aspectos de incertidumbre, retos en la ejecución, en la finalización. Por ejemplo, no sé si hay ingenieros de aquí, pero seguramente habrá ingenieros de arquitectos. Pero lo que va a terminar pasando es que, por ejemplo, si yo hago un estudio de suelo, yo hago una muestra, ¿no es cierto? Una muestra de diferentes puntos o diferentes tomas y obviamente me va a dar una visión general del tipo de suelo con el que estoy trabajando, pero siempre va a ser eso, va a ser una muestra. Es probable que por más bien hecho que esté el estudio nos encontremos con que justo la zona donde vamos a implantar una parte de la infraestructura es rocosa, siempre va a haber algún nivel de incertidumbre. Y va a haber un nivel de incertidumbre, no solo con lo que nosotros hacemos dentro del proyecto, sino con las demás actividades o las demás variables que están involucradas. No necesariamente dependen de nosotros todas las variables y obviamente hay que tener muy claro de que el proyecto, ese marco referencial que define el ámbito de acción, que define los pasos, que define los recursos, etcétera, pero como cualquier ejercicio de planificación, está sujeto a ciertos niveles de incertidumbre. Y naturalmente vamos a tener muchos temas que en la ejecución también van a salir, ¿no? Desfases en la provisión de materiales, etcétera, ¿no? Algún contratista no logra cumplir en tiempo y forma con lo previsto y me está trazando lo demás. ¿Qué hago con los recursos que tengo en ese momento disponibles? Porque la programación definía un esquema de trabajo específico. Entonces, fíjense ustedes que el mejor de los mejores de los proyectos está sujeto a este tipo de desafíos. Incertidumbre en los diseños, incertidumbre también respecto de la ejecución, etcétera. Entonces, veámoslo como es, como una receta, como un marco referencial donde nos vamos a mover, que obviamente va a ser
de una u otra manera el marco sobre el que vamos a gerenciar, ¿no? Entonces, hemos ya abordado algunos elementos, hemos comentado muchos de los aspectos que están relacionados con la ejecución de los proyectos, con la programación de los proyectos. Hemos definido de alguna manera el proyecto como esta receta, este marco de trabajo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de gestión de proyectos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de que somos responsables de administrar el proyecto, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es ese rol que vamos a vernos abocados nosotros como administradores o como gerentes de proyectos? Gabriel nos comparte justo uno de los elementos por el chat que habíamos comentado respecto de los imprevistos de la obra, ¿cierto? Que es justamente lo que decíamos, hay incertidumbre en cada una de las fases y obviamente hay que ir gestionando, nos toca como el hombrecito del dibujo, ir gestionando esas variables. Ahora, ¿qué es la gestión de proyectos? ¿Qué involucra? Gabriel, por favor, te voy a habilitar el micrófono para que nos puedas compartir. ¿Qué piensas que involucra este reto, este desafío de la gestión de proyectos? Hola, buenas noches. Yo creería que la gestión de proyectos se basa más en saber cómo voy a manejar cada paso que tengo como que programado o planificado en el proyecto. Qué métodos voy a utilizar, qué recursos voy a utilizar, cuánto me puede estar costando un cambio, una adaptación extra, más que todo en el ámbito de la arquitectura, porque como yo trabajo como arquitecto, a mí esto de la planificación de proyectos es ideal porque, como le decía en privado, los imprevistos en obras es algo que uno tiene que adaptarse en el camino, que se quede un feriado, que te está lloviendo, entonces siempre se va a actualizar y todo es eso en la gestión, ¿no? O sea, no es algo fijo que lo voy a tener para siempre, sino es que es algo que voy a tener que modificarlo en el transcurso de lo que dure el proyecto. Totalmente identificado con el hombrecillo de los platillos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Gabriel desde la experiencia nos comparte varios elementos, varios conceptos que hay que ir revisando, ¿no? Por un lado, nos habla de una programación, una programación que, como hemos dicho, es ese marco referencial, o sea, inmerso en la parte operativa de la gestión del proyecto, pero que obviamente siempre va a haber elementos que yo tengo que administrar, que gerenciar, y todo esto sujeto a varias restricciones. Por una parte, yo tengo unos recursos limitados, es decir, yo tengo un cierto número de horas de personal, de maquinaria, distintos tipos de horas de personal, disponibilidades diferentes de algunos de los recursos, costos diferentes, costos de oportunidad. Y si yo digo que yo defino como administrador de proyecto, vamos a avanzar con esta actividad, estoy dejando de hacer ciertas cosas posiblemente, o estoy restándole velocidad a algunos otros aspectos que van a incidir posteriormente en la ejecución del proyecto. Entonces yo estoy tomando decisiones todo el tiempo y tengo que gestionar de manera equilibrada esas restricciones para irme adaptando a los cambios que vamos encontrando, ¿no es cierto? Ese es una parte del rol. ¿Quién nos puede ayudar con algún otro comentario? Está habilitado el micrófono para poder interactuar. ¿Qué otra cosa podríamos aportar? Gabriel ya nos ha dado un poco desde la experiencia una visión. Candy, no sé si quisieras interactuar. Escribiste hace un rato, no te dije la palabra, pero no sé si quisieras interactuar. ¿Qué involucrará este tema de la gestión de proyectos? ¿Qué implicará ser gerente de proyectos, administrador de proyectos? Hola, Hola, estimada Sandy. ¿me Adelante. escucha? Buenas noches. Sí, te escuchamos bien. Adelante. Sí, bueno, la gestión de proyecto también involucra el poder coordinar procesos, las herramientas con las que vamos a poder implementar y ejecutar un proyecto como tal, los miembros del equipo, las habilidades
que tienen los miembros del equipo, porque no podemos colocar, me invento, a especialistas a hacer actividades que no están dentro de, de sus habilidades y destrezas. Las habilidades también para entregar el producto, que se cumpla los objetivos de acuerdo a lo que el cliente requiere y sobre todo que esto satisfaga los requerimientos en este caso que necesita. O sea, se vuelve muy complejo. De hecho, bueno, yo soy coordinadora de proyectos en una consultora y esto es el pan de cada día, tratar de cumplir el proyecto, tratar de cumplir con los objetivos y al tiempo que el cliente lo solicita, ¿no? Efectivamente, muy bien, muchas gracias, Sandy. Mira, Sandy nos acaba de incorporar algunos elementos adicionales, ¿cierto? Ya habíamos hablado de que tenemos que gestionar, tenemos que organizar los recursos para poder adaptarnos a aquellos imprevistos que vamos a encontrarnos ya en la ejecución, pero mira, nos dice, tenemos que coordinar procesos, tenemos que estar muy pendientes de las actividades, y no solo de las actividades, sino de las tipologías de recursos. Fíjense ustedes que nos dice, yo no puedo poner a un especialista a tomar un tipo de actividades que no es de su competencia, de sus habilidades, ¿no? Yo tengo que mapear esas diferencias y tengo que identificar. Yo tengo N horas, ¿cierto?, de trabajo disponible, pero no todas estas horas son iguales. No todas esas horas me cuestan lo mismo. No todas esas horas me rinden lo mismo, ¿no? Y cada una de las actividades, cada una de los procesos que vamos a coordinar van a tener esa característica. Yo voy a tener asociados una serie de recursos que van a ser de distinta naturaleza y que no me van a permitir desarrollar esa porción o esa parte del trabajo y evidentemente también acercarme de alguna manera a los objetivos planteados, ¿no es cierto? Y evidentemente lo que tiene que hacer en la gestión de proyectos del gerente, el coordinador, el administrador del proyecto, es justamente tener clarísimo la receta, obviamente, cuál es de ese marco donde me estoy moviendo, los recursos, la tipología, el stock de recursos que tenemos y sobre todo la lógica, secuencia de actividades que tenemos, pero también y sobre todo tiempos, costos y objetivos. Cómo las decisiones que voy tomando en el camino me acercan, ¿no? O me alejan de ese ideal o de esa planificación inicial. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro colega que quisiera participar, tomar la palabra? Están con el micrófono habilitado para ir interactuando. Muy bien, de todas maneras tienen activo el chat también para ir interactuando. Hay algunos elementos adicionales que sí vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Como hemos dicho, cada uno de los proyectos que existen o las tipologías de proyectos demandan de una serie de conocimientos específicos respecto de lo que debe o lo que no debe hacerse, de lo que puede o no puede hacer, qué puedo adelantar, qué no puedo adelantar, qué puedo rezagar, ¿no?, en las actividades y sobre todo cómo hago que dentro de las restricciones que tengo previstas inicialmente y las que van apareciendo, yo cumpla con esa planificación, ¿no? Entonces, dentro de esto, nosotros necesitamos tener algunos elementos como gerentes, ¿no es cierto?, como administradores, que involucran una serie de conocimientos, lo mencionaba Sandy también, algunas habilidades, ¿no?, y puntuales para poder gestionar. Y también vamos a necesitar una serie de herramientas que nos van a permitir sobrevivir a este desafío que implica la gestión de proyectos. Entonces tenemos algunos elementos, ¿cierto? Aquellos elementos con los que nosotros tenemos que lidiar y que tenemos que gestionar, que son los elementos críticos del proyecto, son
evidentemente los recursos. Como decíamos, tenemos un determinado número de horas de trabajo X disponibles, ¿no? Y obviamente están disponibles porque están dentro de un presupuesto, están dentro de una previsión de gastos, ¿cierto?, que vamos a tener. Y obviamente vamos a tener casos en los que vamos a gastar un poco más de lo previsto y en otros donde vamos a tener tal vez algunas ganancias, tal vez por decisiones, tal vez por algunos factores, algunas ganancias puntuales en términos de costo. Vamos a, de pronto, la actividad de X estaba prevista que se haga en una semana, pero por diferentes razones se logró acelerar ese tiempo, acortar ese tiempo. Entonces, tenemos un excedente de recursos que seguramente nos serán útiles a manera de holguras en las siguientes fases, ¿no? Entonces, tenemos estos elementos. ¿Qué más tenemos que gestionar y tener presente en todo momento? Es justamente el tiempo, ¿no? Tenemos que inicialmente partir de una programación específica con tiempos asignados por actividad y que esos tiempos evidentemente se reflejen en la capacidad que yo tengo para poder cumplir los objetivos que me he planteado, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que cumplir un objetivo, ¿no es cierto?, que es nuestro horizonte, que es nuestro norte, pero para yo llegar allá tengo que dar una serie de pasos, y esa serie de pasos involucra recursos, involucran tiempos, y si yo muevo alguno de estos elementos, voy a tener tal vez que sí llego al objetivo, pero seguramente habrá alguna limitación de presupuesto, alguna limitación alguien está levantando la mano, alguna limitación de recursos, etcétera, ¿no? Y esto de aquí va a permitir, va a hacer el desafío el día a día de nuestra gestión como gestores o gerentes de proyectos. Ya bajó la mano y se arrepintió. Entonces tenemos estos elementos. Nosotros vamos a buscar, ahí estamos, Franklin, por favor, te escuchamos. Adelante. Bueno, pues mis conocimientos pues para la gestión de proyectos es muy fundamental tener un cronograma para que te guíes y para que los tiempos sean exactos. Por otra parte, tienes que manejar también lo que es la parte externa, lo que son, ponte la pandemia, sería un ejemplo. Uh-huh. Tienes que ver bastantes variables que te puedan reducir el tiempo, los costos y no te puede impedir llegar a los objetivos. Efectivamente. Muchas gracias, Franklin. Miren, Franklin nos hace mención de algunos temas esenciales. Tenemos que tener dentro de ese marco de referencia algo aterrizado, ¿cierto? Es decir, yo tengo que tener definidos tiempos por cada una de las actividades, por cada uno de los procesos, para que en su conjunto lleguen a cumplir los objetivos en tiempo, forma y costo planeado, ¿no? Entonces yo voy a tener que ir gestionando para que se puedan identificar en qué actividades yo estoy gastando de más, en qué actividades estoy ahorrándome algo y cuáles están demoradas, cuáles puedo retrasar, dónde están esas actividades que de hecho si yo muevo un par de días, esto incide directamente en el tiempo de finalización del proyecto, qué actividades deben hacerse simultáneamente para poder ganarle un poco al tiempo, ¿no? Y también gestionar esos imprevistos en ese sentido. Todo exceso o excedente o digamos que toda demora va a asociar costos, va a tener costos de horas de trabajo, de horas de maquinaria, almacenaje de inventarios, una serie de aspectos que van a estar relacionados con el tiempo y que obviamente por eso es esencial tener un control
adecuado y pormenorizado de cada una de las actividades y los tiempos que están relacionados con ellas, recursos y demás. Entonces necesitamos en todo momento tener presente un cronograma, efectivamente. Ahora, hemos ya discutido un poco de los desafíos que involucra tener este rol de gestor de proyectos. Alguien me estaba alzando la mano. Es importante adicionalmente distinguir, y aquí voy retomando lo que decía Franklin, ¿no? Es justamente el tema de cuál es esa diferencia que tendríamos entre lo que es, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, señalado, planificación o planeación y programación. ¿Cuál creen ustedes que es esa diferencia o esa distancia? ¿Por qué lo ponemos como separado? Cuando uno regularmente, de manera coloquial o en el día a día, habla de planificar, habla de programar, se utilizan como términos distintos, ¿no? Como que es lo mismo. Pero ¿cuáles serán esas diferencias que tenemos detrás de estos conceptos? ¿Alguien que quisiera participar para un poco ir interactuando? Alguien estaba por ahí levantando la mano. ¿Qué será? ¿Qué será esa diferencia? ¿Cuál será esa diferencia entre planeación y programación? ¿Cuáles serán esas diferencias? A ver, Jorge, no sé si permíteme, déjame ver si es que te puedo habilitar el micrófono para que puedas participar. Sandy solicita repetir la pregunta antes de darle paso a Jorge. Tenemos aquí dos elementos que son esenciales en la gestión de proyectos. Y aquí son términos que se utilizan en la cotidianidad como términos indistintos, lo que es la planeación y la programación. Normalmente, cuando hablamos de programación o planeación, lo utilizamos de manera indistinta. Pareciera que sí, que son lo mismo. Pero ¿cuáles serán? ¿Qué nos suena que son las diferencias entre planear y programar? ¿Cuáles son las diferencias? Jorge, adelante. Bueno, no sé si me escucha. Sí, ¿Se me sí, escucha? claramente. Ah, Adelante, bueno, muchas gracias. yo considero que la gestión del proyecto no es más, en pocas palabras, de maniobrar con las actividades que tienen un objetivo que tengo que cumplir, siempre teniendo en cuenta los aspectos técnicos y financieros para poder lograr en tiempo, costo y calidad mis objetivos. Perfecto. Efectivamente, tal vez es una forma condensada de ir viendo. Hemos ido armando el concepto con las intervenciones, está súper bien. Ahora, Jorge, ¿qué opinas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia entre planeación y programación? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué nos suena que distingue estos dos conceptos? Porque usualmente los usamos de manera distinta. Jorge, creo que ya silenció el micrófono. Muchas gracias por la participación. Sandy está interactuando. Voy a dar paso al micrófono para poder escuchar. Adelante. Hola, yo creo que la planificación es una estrategia y la programación es una táctica. O sea, en planes, uno puede planificar todo, pero cuando ya vamos al proceso, muchas veces lo planificado no termina siendo lo ejecutado. Y en el transcurso del proyecto como tal, terminamos cambiando la planificación, que en realidad se vuelve a convertir en una programación, que es la táctica que usamos durante ya el proceso como tal. Perfecto. Interesante. Nos comparte algunos elementos, Sandy. Jorge, ya te doy
audio y luego Marcelo para poder seguir interactuando. Sandy nos dice, planeación es la estrategia y programación es la táctica. Esto es un poco distinguir entre ese horizonte que yo me planteé en la receta, ¿no? En el proyecto de manera general, y lo que ya me voy encontrando ya en la práctica, ¿no? Cuando estoy ya en obra, cuando ya estoy ejecutando el proyecto. Y obviamente hablamos de diferentes niveles de manejo de la información, de los recursos, etcétera, ¿no? Muchas gracias, estimada Sandy. Son justamente los elementos esenciales. Vamos a seguir interactuando sobre el mismo tema. Le voy a dar la palabra a Jorge y luego a Marcelo. A Jorge, por alguna razón, se le silenció el micrófono. Adelante, Jorge. Ahí deberías poder activar el micrófono. Listo, ahí está. Bien, creo que, como bien decía, creo que hay una parte que es yendo de lo general a lo particular. Y un poco que yo diría que la planeación no es más que todo lo general, lo cual lo convertimos ya muy concreto con la programación. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos nuestra planeación, nosotros podemos tener en una escala una planeación muy general. Yo quiero lograr esto en este tiempo, por decir, y lo puedo hacer con mis actividades principales, pero cuando ya yo voy a programar, sí tengo que detallarlas. Tengo que tener cada una de mis actividades para saber cómo yo puedo entrelazarlas, cuál puedo tener antes, cuál después, cuáles puedo ejecutar a la misma vez. Y entonces ya la programación para mí es cuando yo estoy detallando mi proyecto con cada una de mis actividades, pero mis actividades bien desglosadas con recursos, tiempo y personal. Excelente. Muy bien. Fíjense ustedes, vamos sumando elementos. Muchas gracias. Nos decía Sandy, táctica y estrategia, ¿cierto? Estrategia, la parte general que vamos a tener en la planeación, estrategia, la parte, digamos, la táctica, ya la parte de la minucia, el detalle, y de la misma manera, Jorge nos comparte estos elementos, ¿no es cierto? Ir de lo general a lo particular. Ya tengo que ir aterrizando, ese es mi programa. Y la planeación obviamente tiene un ámbito un poco más general, un poco más macro, podríamos decirle de alguna manera. Marcelo, muchas gracias, Jorge. Marcelo, adelante, por favor. Bueno, yo creo que sumándome a todas las ideas que han dado aquí los presentes, yo diría que una planeación es como un deportista, ¿no? El deportista cuando quiere llegar a culminar algo, llegar a fijarse una meta, él planea cómo lo va a hacer, ¿no? Qué sé yo, dice, a ver, todos los días voy a levantarme a las 4 de la mañana, voy a trotar unas 2 horas, y así sigue sus procesos hasta culminar. Eso sería una planeación para llegar a un objetivo. Y la programación sería, ¿en qué tiempo lo voy a hacer esto? ¿No? Si nosotros, por ejemplo, dice hay una maratón para tal fecha X, entonces nosotros tenemos que planear, ver los lugares, las estrategias, subidas, bajadas que vamos a tener, ¿no es cierto? Y calcular tiempos. Entonces la programación sería eso. Entonces, que vamos a una fecha tal, nosotros tenemos que programarnos menos de ese tiempo para poder ya estar preparados y poder llegar a nuestros objetivos. Pienso yo que eso sería entre planeación y programación. Los dos van concatenados en realidad, ¿no? Si no tienes una planeación, no puedes llegar a una programación hecha, como tal. Efectivamente. Muchas gracias, Marcelo. Adicionalmente, Verónica Suárez nos comparte lo siguiente. Dice, planeación sería fijar las acciones para alcanzar los objetivos y la programación es ponerle fechas tentativas a la ejecución. Muy bien, hemos puesto algunos elementos de la mesa y hemos dicho de alguna manera que la planeación es de eso grande, ¿cierto? Tal vez algo difuso, que lo planteamos desde un camino trazado, y la programación ya es ponerle mucho más detalle, ponerle tiempos, ponerle recursos, etc. Y de alguna manera es así, sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que el proyecto como tal, la estructuración de esta receta, sí va a tener tiempos, sí va a tener unos recursos, sí va a tener un cronograma, el planteamiento del proyecto,
Es decir, este camino general que vamos a tener planteado, sí va a tener estos elementos, pero efectivamente es diferente. Por ejemplo, si yo diseño, hago todos los estudios necesarios y diseño la construcción de la vía X en un tiempo determinado, voy a tener un andamiaje dentro de la receta, pero resulta ser que hasta conseguir el financiamiento, hasta comenzar el proyecto, ya algunas cosas cambiaron. Es decir, yo tengo que mi receta está hecha, está planteada, está definida, está definido los pasos sobre los cuales voy a llegar a mi objetivo general, ¿no es cierto?, mi objetivo principal. Y tengo también una serie de puntos intermedios, productos intermedios que voy a ir generando. Tengo también unos recursos asociados, un presupuesto asociado a ese proyecto. Tengo unos tiempos previstos para ese proyecto. Y ya en la programación yo tengo que ir puliendo esto. Es decir, a ver, el proyecto se hizo considerando, por ejemplo, una variable que siempre va a irse moviendo en los proyectos. Miren, y el proyecto se diseñó, se hicieron los estudios, etcétera, se hicieron en el año 22. Para el año 23, la realidad es un poco distinta. ¿Por qué? Porque el salario básico es distinto, para empezar. Hay una serie de consideraciones adicionales, los precios de las materias primas o de los insumos que voy a utilizar son distintos, etcétera, etcétera. Existen varias cosas que van cambiando en el tiempo. Entonces, sí, la programación involucra más detalle, ¿no?, que la planeación involucra mucho más esfuerzo en definir la minucia de cómo llegar a cada uno de los objetivos, de sus etapas, de sus componentes, pero no implica, y esto sí es importante tener claro, que la planeación no tenga algunos de estos elementos incorporados. Sí, que llegamos a la programación ya para poder definir algunos detalles que de pronto no están definidos en la planeación, pero sobre todo la diferencia es del momento, ¿no? Yo ya voy a programar cuando estoy arrancando el proyecto, cuando estoy iniciando la ejecución del proyecto, pero voy a planear obviamente cuando estoy dando respuesta a un problema. Digo, el problema de esta localidad es que le hace falta un centro comercial, ¿no es cierto? Y el problema se resuelve poniendo un centro comercial. Y para poner un centro comercial y dimensionarlo, yo tengo que hacer un estudio de mercado, tengo que ver la logística para entregar y recibir productos, etc. Entonces tengo que ir viendo estas cosas, ¿no? Pero estoy en ese momento dándole forma a la idea. Ya está aprobado el proyecto, tiene financiamiento, yo ya tengo que programar las actividades, los tiempos, los recursos, pero con la diferencia de que voy ya a comenzar a hacer. En la fase de planeación estoy dándole forma a la idea, ¿no? En la parte de programación yo ya estoy arrancando, ya tengo que ir tomando decisiones de compra, contratación de personal, una serie de elementos, ¿no? Entonces, para todo esto, el administrador o el coordinador del proyecto, el gerente del proyecto, va a necesitar una serie de conocimientos, una serie de habilidades, una serie de herramientas. Una de ellas, el proyecto, ¿no? Muy bien. Entonces hemos comentado, ¿no?, algunos de los elementos esenciales de lo que es o lo que involucra planear, lo que involucra programar, lo que involucra ejecutar un proyecto. Entonces, ¿cuáles son esas fases que vamos a tener dentro del proyecto? Estamos interactuando también en el chat. Vamos a darles la palabra a Verónica y a Luis para poder comentar un poco también sobre qué será, qué elementos, qué fases tendremos en el ciclo del proyecto, qué elementos estarán ahí, por dónde arranca, por dónde termina, cuáles son las fases que nosotros podemos visualizar dentro de ese esquema de la gestión del proyecto. Verónica Suárez, te voy a habilitar el micrófono. Deberías poder activarlo en este momento para poder compartir un poco tus ideas sobre este tema. ¿Cuáles serán esas fases, esos componentes, esa secuencialidad del ciclo de vida del proyecto? Parece que hay por ahí algún
Problema de audio con Verónica. Le voy a dar la palabra a Luis, que también está interactuando por el chat hasta poder resolver el otro tema, ¿no es cierto? Luis, adelante, deberías poder activar tu micrófono en este momento. Buenas noches, no sé si me escuchan. Buenas noches, bienvenido, adelante. Bueno, yo más que todo quería participar del tema anterior, que tiene relación a la planificación con la programación. Es muy importante tomar en cuenta los tiempos entre la planeación y la programación, porque muchos de los casos se ha visto que hay estudios, hay proyectos ya terminados. No sé, Luis, si tuviste algún problema, yo te dejé. Con retraso, un retraso de 5, 3 o 4 años. Entonces, ejecutar en ese momento que ha pasado ya de 3 a 4, 5 años, con la planeación de ese proyecto de hace algún tiempo, entonces eso demanda un desfase totalmente inejecutable, porque te hablo, por ejemplo, de un proyecto de riego. Está calculado que se va a hacer el proyecto con una descarga de agua de 12 litros por segundo, por decirte en la planeación, pero que cuando ya se va a ejecutar el proyecto, la realidad es totalmente diferente. O sea, se habla de por decirte de 8 litros por segundo. Entonces, toda la planeación que tenía anteriormente queda fuera de juego. Entonces, por eso es muy importante los tiempos entre la planeación y la programación. Eso no nos parece. Efectivamente, y muchas gracias, estimado Luis. Acabo de topar un punto esencial que viene sobre todo de la experiencia y de la práctica. Efectivamente, cuando alguien va a comprometerse en la ejecución del proyecto, de un proyecto, obviamente va a firmar un contrato, va a tener una serie de responsabilidades, tiene que hacer un proceso de revisión exhaustivo de todos los elementos que han compuesto la planeación, ¿no es cierto? La planeación del proyecto en las ingenierías, en la parte económica, dependiendo del proyecto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que resulta ser que el proyecto está planteado para hacer un mercado, ¿no? Un centro comercial, una plaza comercial, pero resulta ser que el estudio de mercado se hizo con 10 encuestas ahí o sea, no tiene una, eh, una evidencia clara de que existe en realidad esa factibilidad del proyecto, o los estudios hidrológicos de caudales, de las calidades, los tipos de suelo, la topografía, etcétera, no están debidamente realizados, hay alguna inconsistencia, o datan de hace muchos años. Sobre todo pasa en la gestión pública, ¿no? Para hacer un proyecto, por ejemplo, de agua potable que mencionaba, de riego, que mencionaba Luis, no, fácilmente van a pasar N años entre las autorizaciones del diseño, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado de esto, porque evidentemente lo que voy a tener ya en la ejecución es que en la mitad de la ejecución resulta que tengo que volver, dar un paso para atrás en la fase que estoy ya de ejecución para volver a planear. Es decir, tengo que hacer estudios complementarios para determinar qué decisión es la mejor, si debo continuar con el plano original, con la idea original de la solución, o tengo que hacer algún cambio, tengo que mandar la tubería por otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de este tema. Tiempos respecto de los estudios o sustento de la planeación, pero también tener el cuidado de hacer una revisión respecto de no digamos veracidad, pero sí de la solidez con la que están hechos los estudios, si hay alguna incoherencia, etcétera. Porque al final del día vamos a terminar responsabilizándonos de cumplir unos objetivos y hay que tomar en cuenta que esa fase de planeación esté bien hecha, la respuesta al problema esté bien dada y que obviamente sea factible, sea razonable
plantearse de esa manera el proyecto. Eventualmente, desde estas revisiones vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a tener aspectos que vamos a ir ajustando, pero es importante tener presente esto que viene, como decíamos, nos compartía Luis desde la parte ya más de la experiencia. Muy bien, muchas gracias. Continuemos. Entonces, ¿qué elementos? No sé si Verónica de pronto ya pudo arreglar su problema de audio. ¿Qué elementos podemos identificar? ¿Qué etapas podemos identificar dentro del ciclo de vida? Desde que digo inicio hasta que termine el proyecto. ¿Cuáles son estas fases? No, Verónica, no, yo tengo problema. No sé si alguien quisiera participar, quisiera dar algún comentario. Muy bien. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio mental, ¿cierto? Vamos a partir todo el proceso vamos a partir de todo el proceso de definir, ¿no es cierto? Identificar de manera general una respuesta a un problema, ¿no? Todo proyecto trata de resolver algo, de atender una necesidad, de atender un problema. Entonces, el punto de partida es, obviamente, identificar ese problema, aterrizar ese problema, identificar una forma de resolverlo, ¿no? Y dentro de este identificar, de ese camino de identificar la forma de resolverlo, yo voy a tener que ya comenzar a generar todos los elementos de sustento, todos los elementos de fondo que necesito para que esa solución se haga realidad, que esa solución va a ser mi objetivo, digamos, mi objetivo intermedio, y tal vez quiero lograr un resultado final a través de ese objetivo, ¿no? Y para eso necesito una serie de pasos, una serie de recursos que voy a definir ya en la planeación, ¿no? Luego voy a tomar esa planeación, esta receta original, y luego voy a tener que entrar a una segunda fase que es ya una siguiente fase que ya va a ser la ejecución, ¿no es cierto? Yo tengo ya definidos mis estudios, tengo definidos todos los intentos que aterrizan o dibujan el camino que voy a seguir, y necesito ya comenzar a programar mis actividades, actualizar, si es necesario, algunas de las variables, incorporar todos los elementos necesarios para la ejecución. Y ahí voy a tener unos componentes administrativos, requeriré algunas compras que hacer, algunas contrataciones, etcétera. Pero en general estamos ya entrando en la etapa en la que el proyecto se hace realidad. Y aquí es donde vamos a entrar nosotros, ¿no? Como gerentes, como administradores de proyecto, y vamos a tener que cuidar que primero esa planeación se refleje adecuadamente en la programación y que esa programación, de ser posible, vaya llenando eventuales vacíos que pudieran haber en ese panorama general de la planta. Luego, evidentemente, vamos a tener que, dentro de esa ejecución del proyecto, vamos a tener que ir gestionando, ir controlando, ir midiendo los diferentes aspectos relacionados con tiempos, con uso de recursos, con costos, todo esto a nivel de cada una de las actividades. Y tengo que estar siempre pendiente, ¿no es cierto?, de la disponibilidad de los recursos, de la disponibilidad de presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener que entrar a una fase muy importante respecto de cómo voy monitoreando, cómo voy reportando. Realmente va a haber una serie de interesados en el proyecto, ¿no? Los inversionistas, etcétera, que van a querer identificar
dónde estamos, qué nos falta, qué imprevistos hemos tenido, cuáles son esos retrasos y cuánto me están costando esos retrasos, qué aspectos tengo que tomar en cuenta para no afectar el objetivo general y los tiempos que se preveyeron inicialmente, los presupuestos que se preveyeron inicialmente. Entonces aquí ya viene una parte importante de la gestión nuestra, ¿no? Vamos a tener que estar muy pendientes, muy al día de cuál es ese estatus del proyecto y tenemos que tener la capacidad de informar oportunamente respecto de cómo avanza el proyecto, cómo estamos, cuánto nos falta, cuál es ese costo, cuáles son los retrasos, cuánto me está costando, qué actividades he tenido que postergar, qué actividades he podido adelantar, etcétera, ¿no? Entonces tenemos estos elementos. Ahora, adicionalmente, vamos a tener que, una vez que se ha logrado, digamos, terminar o cumplir los objetivos que nos hemos planteado, lo que tenemos es que cerrar el proyecto. Y esto tal vez es una fase administrativa, pero si yo estoy haciendo una infraestructura, estoy construyendo, no sé, un parque, estoy construyendo una vía, un centro comercial, lo que fuere, ¿no es cierto? Voy a tener que, una vez que lo he logrado en tiempo, forma y costo, los objetivos, tengo que entregar, ¿no es cierto?, esa infraestructura y obviamente tenemos que formalizar la aceptación y el cierre del proyecto y ahí es donde, en nuestro caso como gestores, termina nuestra labor. Ahora, el proyecto termina ahí, pero evidentemente hay algunos elementos que hay que considerar. Si es una infraestructura, yo voy a tener que como empresa, como ente que recibe la infraestructura, voy a tener que abocarme a una gestión de operación, una gestión de mantenimiento. Probablemente dentro de la planeación o dentro de la ejecución va a haber un producto o un subproducto que involucre, ¿no es cierto?, recomendaciones o estándares que debe tomar en cuenta el usuario, el dueño, ¿no es cierto?, para que la operación y el mantenimiento se den de manera adecuada en términos técnicamente definidos y obviamente que nos permita contar con el recurso, con la infraestructura generada en el tiempo de manera razonablemente bien definida. Entonces, en estas fases, ¿no es cierto?, que hemos visto, ¿no es cierto?, el inicio, la planificación, la ejecución, el control, el cierre, vamos a tener una serie de approach, ¿no es cierto?, una serie de consideraciones que vamos a tener, ¿no? En general, vamos a tener un esquema predictivo que va a estar incorporado en la planeación primero, en la programación después, va a ser un elemento reiterativo, la necesidad de adaptarse, ¿no?, de ese esquema general hacia los temas que nos encontramos en la ejecución. Va a ser iterativo porque resulta ser que dentro del el proceso de ejecución, como nos traía a colación Luis, vamos a encontrarnos que tal vez nos toca volver a planear alguna parte del proyecto. Resulta ser que la planeación dice que tengo que hacer la calle en línea recta, pero resulta ser que hay alguna dificultad y necesito estudiar cómo resolver el tema. Si iba a ser un túnel, capaz no conviene hacer el túnel, sino rodear el sitio donde se iba a hacer el túnel. Entonces tengo que ir haciendo estudios complementarios, regreso a la planeación, vuelvo a programar, vuelvo a dar el seguimiento, el control, etcétera. Entonces es un tema que normalmente va a tener esta cualidad de iterativo. Y obviamente también vamos a tener que, en función de que en la planeación original hay mucha incertidumbre y que obviamente poco a poco durante la ejecución se va contando con más información, la planificación que hacemos o la gestión que hacemos dentro del ciclo de vida va a ser incremental. Voy a tener más información,
voy a tener más elementos para definir y decidir qué tanto de la programación original se mantiene, qué decisiones, qué giros de timón tal vez debo hacer en la mitad. En este sentido, también podemos hablar de un enfoque mixto donde obviamente nada es químicamente puro. Vamos a tener este tipo de elementos en varios de los proyectos que vamos a afrontar. Entonces, efectivamente, dentro de estos elementos, habíamos hablado del tema incremental, habíamos hablado de la adaptación. La planificación gradual progresiva es justamente encontrarnos en la situación de un muñequito en pantalla, ¿no? El plan, la programación me dicen que voy a ir en línea recta, pero resulta ser que a mitad de camino nos encontramos con un bache, nos encontramos con que esa línea recta requiere de un puente, requiere de una serie de herramientas adicionales para poder llegar a la meta, ¿no? Entonces, conforme voy teniendo más información, ya en campo, digamos así, en obra, vamos a tener que ir agregando, modificando, adaptando nuestra programación, nuestra planificación del proyecto, ¿no? Entonces, estos elementos están asociados con el tema de la ejecución del proyecto. Ahora, de los ciclos de vida del proyecto y la planificación. Ahora, ¿cuál creen que sea la fase más importante dentro del ciclo de vida del proyecto? ¿Cuál es la parte esencial? ¿En dónde tiene que estar? ¿En dónde no podemos fallar? ¿Qué opina? ¿Cuál será esa parte medular esencial que no podemos fallar? ¿Dónde está el quid del asunto? A ver, Carlos Jiménez, permíteme ver si te puedo habilitar. Ya nos queda mucho tiempo. Muy bien, hay varios criterios. Me dice en el punto 4, en el control, nos dice Jorge. ¿Sí? El control es muy importante, ¿no? Carlos Jiménez también coincide en el control. Luis nos dice en la planificación. Edgar también nos dice en la planificación. Sandy nos dice en ejecutar y controlar. Efectivamente, siempre vamos a tener, tal vez desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, algunos elementos que nos van a decir, esta es la fase más importante, ¿no? La planificación. La planificación obviamente va a ser importante porque si resulta ser que yo digo, quiero darle agua potable a la Amazonía, ¿no? Que tiene un nivel de cobertura muy mínimo, ¿no? de agua potable, y digo, entonces, para poderle dar agua potable, entonces necesito usar la fórmula tradicional. Me cuelgo de un río, tengo una fuente de captación, hago una serie de infraestructuras, tubería, la planta de tratamiento, tal vez algún tema de bombeo, etcétera, la red de distribución, y listo. Esa es mi planeación. Entonces ya tengo definido mi camino. Pero resulta ser que de pronto para proveerle esa solución a una comunidad de la Amazonía, 10,000 personas, de pronto resulta muy caro, ¿no? Resulta ineficiente, no es la mejor respuesta. Tal vez tenemos que pensar en alguna tecnología alternativa, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que la planeación, esa receta que estamos generando de pronto, y sí, es una parte muy importante, ¿no? Si no doy bien la respuesta, obviamente todo lo demás, por bien que se haga, porque así tenga yo un control minucioso, minuto a minuto de los temas, si la respuesta está mal dada, el proyecto puede terminar no ejecutándose, ¿no? Puede terminar quedándose a medias o exceder mucho el presupuesto inicial, etcétera, etcétera. Se puede complicar la cosa. Entonces la planeación tiene su relevancia, ¿no? Es decir, yo tengo que dar una respuesta adecuada al problema que quiero tratar. Y de eso se encarga la planeación. Entonces, ¿qué pasa si es que la planeación está mal? Todo lo demás va a estar mal. Luego, ok, es que la ejecución, porque la ejecución también
tengo que hacer que tal vez esa receta que está ahí planteada, ¿no? Se haga en tiempo, se haga en forma, tal vez ahorrar recursos, manejar holguras, tener todos estos elementos bajo control, ¿no? Bajo nuestra gerencia debe estar todo esto medido y puede ser el mejor de los proyectos, puede estar bien planificado, la respuesta puede ser de lo mejor, etcétera, 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 pero si en la ejecución no logramos cumplir con todos los elementos que se han planteado, vamos a tener serios problemas, vamos a tener un proyecto truncado, vamos a tener un proyecto que de todas maneras se termina sin ejecutar, por más bien planificado que esté, ¿no? Depende mucho del personal, etcétera, pero no lo vamos a tener adecuado. Y obviamente, cuando decimos el control, claro, evidentemente hay unos aspectos técnicos relacionados con la ejecución y hay un aspecto de habilidades gerenciales que está relacionado con el control. Si no se hacen adecuadamente, sí, efectivamente vamos a terminar mal, ¿no? Entonces, todos estos elementos para decirles que todas las fases tienen una importancia equiparable, ¿no? Incluso cuando ya hablamos de que de pronto la parte más densa es el pensar en la solución y después nos encontramos que ya en la ejecución hay muchos más problemas que las respuestas que planteamos en la planeación. Entonces, siempre los criterios que vertimos van a estar alineados con nuestra experiencia, las expectativas, etcétera, formación inclusive. Pero todas las fases son igual de importantes, ¿no? Necesitamos tener mucho cuidado en cada una de ellas, en las respuestas que damos, en cómo las llevamos a la práctica, y cómo, a pesar de que se logre la infraestructura, eso obedece efectivamente al control, ¿no es cierto?, del uso de los recursos, del uso de las herramientas que nos han puesto a disposición. Muy bien. Por ahí preguntaban si se va a tener acceso a la clase grabada, así es, se les enviaría por correo. Finalmente, un poco para cerrar esta primera fase, esta primera sesión, les dejo algunos elementos esenciales que van a ser importantes para su conocimiento y manejo ya en la gestión de proyectos. En la clase vamos a ver una herramienta, pero la herramienta puede utilizarse desde distintos enfoques, ¿no? Y hay una serie de metodologías, hay una serie de aproximaciones, de estrategias que permiten manejar de manera distinta, ¿no?, el gerenciamiento, la gestión de proyectos. Entonces, les dejo estas fuentes para que ustedes puedan revisar. Sobre las metodologías no vamos a profundizar, el objetivo del curso es acotado a la herramienta, pero siempre es importante ir arrancar con estos conceptos. No sé si tienen dudas, consultas, alguna inquietud, alguien quiera participar. Edgar dice. Ya, el costo del curso, Edgar nos pregunta sobre el costo del curso. Son $35 me parece, y les puedo confirmar, pero ese costo nos va a permitir cubrir los módulos completos, ¿no? Entiendo que sí se va a enviar la clase grabada, estamos interactuando por el chat. No sé si tienen alguna duda adicional, vamos levantando la mano, se les enviará su correo. Muy bien, creo que no tenemos inquietudes por el momento, inquietudes adicionales. Muy bien, les agradezco por el tiempo, nos hemos pasado un par de minutitos del tiempo programado, y que también con el desfase de coordinación inicial. Entonces, les agradezco mucho por su atención. Mañana vamos a iniciar puntualmente para poder cubrir el programa previsto en el tiempo determinado. Les agradezco mucho por su participación, su atención, y si les solicito, si les pido que
vayamos interactuando un poco más. Sandy tiene una pregunta adicional antes de cerrar. Adelante. Sandy, permíteme que habilito. ¿Sí? Hola, Adelante. sí, por favor, yo entré tarde al curso, mil disculpas. ¿Me podría reiterar cómo va a ser la dinámica? ¿Entraríamos con el mismo link? O cada día por el chat de WhatsApp nos van a enviar un link nuevo. No sé si No, podría, por favor, repetirme. esta semana, toda esta semana va a manejarse por el mismo link y vamos a interactuar de esta manera. Yo les pido nada más chequear el tema del audio. Me gustaría que participemos un poco más y hagamos la clase juntos, ¿no? Para los compañeros que tuvieron algún problemita por ahí. Eso, mi estimada Fanny. Entonces vamos a utilizar el mismo link. No sé si A tienen las algún... 8. ¿Perdón? El ingreso es a las 8 de la noche. 8:15. 8:15, ok. Sí, es recomendable que vayamos ingresando un poquito antes, pero vamos a arrancar a las 8:15. Listo. Muy bien, mañana les confirmo el valor exacto del curso. ¿Qué más? Tal vez alguna inquietud adicional. Muy bien, creo que estamos listos. Les agradezco, descansen. Mañana nos vemos para la siguiente sesión. Muchas gracias. Buenas noches con todos.